encuentres respuestas en tu vida, ¿no? Como yo en la mía. Y es importante que sepamos que todo lo que nos pasa, todo, aquellas cosas buenas como aquellas cosas que son malas, complicadas, que se nos altera la vida muchas veces, todo está bajo los propósitos de Dios. Porque la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando nosotros logramos revertir esos pensamientos negativos que nos vienen cuando nos pasan cosas, porque lo primero que nos viene es la preocupación y después empezamos a perturbarnos por esos problemas que nos vienen. Es importante que a través de la palabra de Dios nos demos cuenta que pase lo que pase, sea lo que sea, eso nos va a ayudar a bien. No porque lo dice cualquier persona, cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, lo está diciendo Dios en su palabra. No importa por lo que estés pasando, lo importante es que sepas que esto que te ocurre te va a ayudar a bien. Va a terminar en bendición. Se va a cumplir un propósito de Dios. Aunque parezca difícil en el momento entenderlo, porque hay cosas que nos cuesta mucho entender. Y decimos, no sabemos por qué nos pasa. Pero después Dios nos va a mostrar cuál era su propósito final después de tanta lucha. Amén. Como decíamos la otra vez, si no tenemos luchas no vamos a ver victoria. Si no tenemos guerra no vamos a ver victoria. Y ¿saben qué, hermano? Necesitamos a veces entender esto. Es una verdad profunda que espero que tengamos todos la madurez suficiente como para entenderla, que muchas cosas nos ocurren simplemente para que nuestra mente no se aleje de Dios. Y acá vamos a ir a un ejemplo de una situación muy complicada que vivió Pablo, el apóstol, un hombre de Dios tremendo. A través de Pablo se producían milagros, Dios hacía milagros a través de ese hombre. Pero eso no le impidió a Pablo pasar por situaciones tremendas. Pero siempre salió victorioso Pablo, porque Dios estaba con él. Y él lo declaraba a la vez. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 27. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. Dice: qué importante que es esto. Vamos a ir a una cosa primero, porque no quiero hacerles leer todo, pero el tema es que Pablo tenía que ir a Roma, porque era un propósito de Dios que Pablo fuera a Roma. Para eso había que tomar una embarcación, pero Pablo iba preso, o sea, lo llevaban preso a Roma, porque como a la vez era un judío de Tarso, pero ciudadano romano, entonces tenía que ser juzgado en Roma y no podía ser juzgado en Israel, porque él simplemente lo sometían a juicio porque predicaba la palabra de Dios y porque en Israel no querían ni oír hablar de Cristo. En ese momento todavía estaba muy pesado el movimiento de los fariseos. Entonces Pablo se declara ciudadano romano y por lo tanto no quedó otra que ir a Roma. Pero era un propósito de Dios que fuera a Roma. Dios quería que él fuera a Roma, porque Dios quería que él predicara en Roma. Pero mientras tanto,
deciden entonces enviarlo a Roma como un preso en una embarcación. En un momento determinado, Pablo le dice a los jefes del regimiento que se llamaba Compañía Augusta, le dice: miren, no conviene que salgamos porque está muy malo el tiempo y se puede perder la nave, lo que hay en la nave, y también nuestras personas pueden morir. Pero dicen que este hombre, el comandante, le hizo más caso al capitán del barco y al patrón del barco, le hizo más caso, como teóricamente eran conocedores de los movimientos del mar, y salieron lo mismo hacia Roma. El tema es que en un momento dado se produce una tormenta tremenda provocada por un viento huracanado que se llamaba Euroclidón, y eso hizo que la nave empezara a ir para todos lados, a correr peligro de hundimiento. Empezó a haber desesperación. Esto lo cuenta el apóstol Lucas. Dice que no podían ni siquiera orientarse porque se orientaban los navegantes en aquel tiempo de noche por la posición de las estrellas. Pero dicen que no había ni sol ni estrellas. Estaban desorientados en medio de una tormenta terrible con peligro de hundimiento. Dice Lucas: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire qué tremendo. Y encima, además, ellos no iban cómodamente instalados, iban como presos. El preso iba en la parte de abajo de la nave, donde primero se mete el agua. En el versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Primera cosa, hermano, ¿saben por qué Pablo era un hombre victorioso? Era un hombre que a pesar de las dificultades avanzaba. A pesar de los problemas y de la oposición que se levantaba contra él, aún intentos de matarlo, no había manera, porque Pablo siempre salía victorioso de todo eso, simplemente porque Pablo sabía de quién era y a quién servía. Pablo no escuchaba voz de personas, no seguía consejos de hombres. Pablo escuchaba la voz de Dios. Entonces Pablo, moviéndose de esa manera, sujetándose a la palabra de Dios, era capaz de afrontar las situaciones más difíciles, las pruebas más terribles. Y esta era una prueba terrible. Era trágica porque podían haber muerto, pero resulta que Pablo dice que el Señor le dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas, o sea, que estés ante el César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Fíjate qué tremendo, porque Dios, por causa de Pablo, no solamente le iba a salvar la vida a Pablo, que hubiera sido lo lógico, sino también a todos los que estaban con él. Por tanto, hermanas y hermanos, nosotros, aunque estemos en medio de una tormenta, en un barco que se está hundiendo, con otros que están con nosotros del mismo modo, y esto te lo digo en términos espirituales, porque la realidad es que nuestras tormentas no son de estar en el medio del mar, pero pasamos por tormentas y aún hay otros con nosotros que están en esa tormenta, llámense familiares, amigos, vecinos, quienes sean. Dios no solamente va a cuidar tu vida, sino de la de los que están con vos. Porque dice la palabra: te bendeciré y serás bendición. ¿Sí o no? Y esto se cumplía en la vida de Pablo.
No solamente el propósito de Dios es levantarnos y bendecirnos a nosotros, sino a todos los que están con nosotros. Porque la cobertura de Dios es muy grande. No se limita a una persona, sino a todo. Lo que pasa es que aquel que sigue a Dios, aquel que escucha la palabra de Dios y aquel que declara la palabra de Dios, hace que esa gloria y esa bendición se extienda a todos los que están alrededor. Entonces tenemos que recibir esto, porque esta palabra aún hoy es de bendición para nosotros. La recibió Pablo, pero esta palabra también hoy es para nosotros, porque ¿sabés lo que pasa? La palabra de Dios no cambia, así mismo pasen miles de años. Asimismo pasen miles de años, Dios es el mismo. Aquel que creó el mundo, aquel que creó al primer hombre, a la primera mujer, aquel que llevó a Cristo a la cruz y le resucitó, ese mismo Dios es el que hoy está con vos y conmigo. Por eso Pedro dijo que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y vos decís, pero ¿cómo en medio de mis problemas me voy a poner contento? Tenés que tener gozo porque tenés que pensar, Dios algo tiene conmigo, por eso esta lucha que estoy teniendo. A veces el enemigo nos ataca con una, con otra. ¿Sabés por qué? Porque sabe que la bendición de Dios viene sobre tu vida. Tenés que creer en esto, porque es palabra pura. Es lo que la Biblia nos explica. Es lo que Cristo tantas veces ha dicho. Y esto no quiere decir que no le des importancia a lo que te pasa. Dale importancia, pero la que merece. Y si le das importancia a lo que te pasa, que tiene que ver con tu vida, ponéselo en las manos de Dios. No busques resolverlo por tu propia decisión. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que con nuestros pensamientos y nuestras ideas no alcanza. Hace falta algo más. Ese algo más es el poder de Dios. Que necesitamos agregarlo a nuestra vida. ¿Sabes para qué? Para que podamos romper con las situaciones que nos tocan vivir. Con las situaciones que nos tocan vivir. Son difíciles. Pero Dios es más fuerte, es más grande. Y para Él no hay nada que sea imposible. Nada. Pase lo que pase, te pase lo que te pase. Dios está ahí. ¿Y sabés qué ocurre? Se va a cumplir, sí o sí, su voluntad. Su voluntad. Yo te aseguro una cosa, cuando Pablo declara más adelante, más arriba, dice, no conviene que salgamos porque corremos un riesgo nosotros, la nave, todo. Ahí Pablo habló como persona, utilizando su criterio. Amén. Y no está mal lo que dijo, porque fue verdad lo que dijo. Porque Pablo era un hombre sabio. Y tenía más sabiduría que todos los que estaban alrededor de él. Pero Pablo después empieza a ver que algo se proponía a Dios, porque el ángel del Señor viene y le dice, no temas, Pablo. ¿Por qué? Vas a salir bien de esto. Pero ¿sabés qué? Dios no impidió que Pablo junto con todos los demás fueran sacudidos en medio del mar, fueran de un lado para el otro, moviéndose de una manera tremenda, con el riesgo de hundirse. No lo impidió, lo dejó. ¿No podía Dios haber evitado eso? ¿No podía Dios haber impedido que saliera ese barco? Pregunto. Podía, pero no era su propósito. Él tenía un propósito que iba más allá del entendimiento aún de Pablo. El Señor le dijo al principio, Pablo, anda a Roma porque es necesario que estés ante el César. Se lo dijo, pero lo que no sabía y lo que no le reveló es lo que iba a pasar en el medio, desde la salida de Creta hasta la llegada a Roma. Y pasó eso, una tormenta terrible.
Ahora vos fijate una cosa, Pablo no es que dijo, pero Señor, vos me dijiste que tenía que ir a Roma, vos me dijiste esto, me dijiste el otro, ahora estoy metido en esta tormenta, nos estamos hundiendo todo, ¿qué hacemos ahora, Señor? Al final, ¿por qué me metiste en esto? ¿Hizo eso Pablo? Pregunto, ¿están leyendo conmigo? ¿Se ve eso? No hay queja. No hay queja. Lo único que Pablo hizo fue esperar en Dios. ¿Y sabe qué? En el medio de todo ese desastre, usted imagínese estar metido en el medio del océano con una tormenta desatada terrible, en un barco precario, porque en esa época las naves ni siquiera eran como las de ahora, y los buques de ahora también se hunden. Y ahí en el medio de todo eso baja el ángel de Dios y le dice, Pablo, no te preocupes porque se va a salvar tu vida y la de los que están con vos. Qué tremendo, ¿no? ¿Y Pablo qué hizo? En el medio de todo eso se paró y les declaró la palabra de Dios a los que estaban ahí. Y pasó de todo. El barco seguía, pero seguían en medio de la tempestad. Pablo ya les había dicho, cálmense. Sin embargo, terminaron en un naufragio. Hubo naufragio. La nave chocó prácticamente, se quedó encallada en la costa de una isla que se llamaba Malta. Camino a Roma siempre, ¿eh? Porque Malta está entre África y Sicilia. Y resulta que acá en el versículo 39 dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, la dejaron ir contra la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Pero qué le había dicho Dios? Todos van a quedar vivos. Pablo era uno de los presos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron llegando a tierra. Se cumplía la palabra. Todos se salvaron. Habían cuestiones humanas ahí por el medio. Matemos a los presos, hay menos peso. Pero sin embargo estaba la voluntad de Dios imponiéndose, aún contra los propósitos de muerte contra ellos. No sé cuántas cosas hoy te pueden ser contrarias, pero lo que yo sé es que Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida, pase lo que pase. Acá Pablo no hacía otra cosa que dejarse llevar por Dios nada más. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los peores momentos. Decir, Señor, estoy en tus manos. Te entrego esto que estoy viviendo. Yo no puedo manejarlo, pero vos sí podés. Y te aseguro que de algún modo Dios te va a hablar. De algún modo un ángel de Dios va a venir a decirte tranquilo. Dios siempre está en control. No es que Dios, hay cosas que se le escapan, que se le van. Los únicos que podemos correr a Dios a un costado somos nosotros. Somos nosotros. Con nuestra incredulidad, con nuestra dureza de corazón, con nuestra indiferencia, podemos dejar a Dios de lado. Pero eso va a tener un costo muy caro. Pero cuando nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, las cosas tienen otro sentido.
y terminamos más bendecidos que antes. Porque le pasó de todo a Pablo. No solamente el naufragio, los problemas que tuvo, las intenciones que tuvieron de matarlos y todo lo demás. Llegan al lugar ese, a Malta. Dice que los naturales, cuenta Lucas, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y otra vez. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Una víbora venenosa era. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Creencias. Ahí Pablo fue mordido por la víbora y se le quedó prendida de la mano la víbora. Venenosa. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sacudamos las víboras, hermano. Sacudamos las víboras. Porque el fuego de Dios las va a consumir. Nos mordieron, gloria a Dios, mordieron sí, pero las podemos sacudir y caerán en el fuego, porque no es voluntad de Dios que ninguna víbora, y hablo en términos espirituales, nos mate. Nada podrá prevalecer contra nosotros mientras Dios esté con nosotros. Nada. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ahí cambiamos. Fíjate que rápido, así es el ser humano, ¿eh? Primero lo peor y después el mejor. Así somos los seres humanos. Pero él simplemente estaba guardado su vida por el poder de Dios. Y dice que en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Y miren esto, hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían, ¿y qué cosa? Eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Yo les voy a decir algo, hermano. Hay propósitos de Dios que ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos. Y esas cosas que nos pasan, tan malas que nos parecen, nos van conduciendo a un propósito que Dios quiere cumplir con nosotros y no con otro. Porque el elegido fue Pablo para esto. Fíjense que Dios lo que quería era llevar a la gente de esa isla, sacarla de la enfermedad. Dios quería bendecir a esa gente y que esa gente le conociera. Pablo solo no iba a ir porque ni idea tenía de lo que era eso, ni que era ese lugar. Pero a través de esa situación tremenda donde fue llevado por un naufragio, chocó el barco contra esa isla, se partió la proa. Resulta que todo eso terminó siendo de bendición. No solamente para Pablo, que pudo probar una vez más lo que era el poder de Dios a través de su vida, sino que también fue de bendición para todos aquellos que fueron sanados. Porque si Pablo no hubiera ido, todo el mundo de los que estaban ahí enfermos se morían, hermano. Porque había una peste. Si no hubiera hecho Dios lo que hizo con la vida de Pablo, esa gente no se hubiera salvado. No hubiera quedado nadie en Malta. ¿Me explico? Gracias a eso, siguió existiendo Malta a través de la historia.
Hoy día Malta existe, es una república independiente. Pero Pablo llegó ahí, usado por Dios, para que toda esa gente fuera libre de toda enfermedad. Pablo ni se lo imaginaba, los que iban con él menos. Pero se salvaron todos por la obra maravillosa y poderosa de Dios, como también nosotros seremos salvos de todo ataque del enemigo, de toda tormenta. Pero guarda, porque acá esto no termina. ¿Sabés cómo termina? En que vos también vas a ser de bendición para muchos. Porque Dios va a usar tu vida. Entonces no pensemos con egoísmo. Pensemos más bien diciendo, Señor, ¿qué te estás proponiendo? ¿A dónde me querés llevar? A Pablo, cuando estaba en el medio de la tempestad, bajó un ángel y le dijo, quédate tranquilo, no se va a morir ninguno, ni vos ni ninguno. Cuando lo picó la víbora, Pablo sacudió la mano y la tiró en el fuego. En ningún momento Pablo renegó de Dios. Le pasó de todo, pero nunca renegó. Y ese estado de fe en Pablo generó que se moviera la mano poderosa de Dios en todos. Así nosotros también vamos a ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida, pero tenemos que cerrar los ojos y decir, Señor, estos están tus propósitos. Señor, el enemigo no va a poder doblegar mi fe. Voy a seguir adelante, pase lo que pase. Porque vos estás conmigo. Voy en el barco, pero no voy solo. Vos estás conmigo. Y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver sanidad, vas a ver libertad. Vas a ser libre en las dificultades. Van a haber otras cosas, pero de todas te librará el Señor. No te va a dejar que te ahogues. No te va a dejar que te desesperes. Sí va a permitir ciertas cosas para que comprendas que Él es Dios. Como leí una vez, dejemos que Dios sea Dios. Hagamos lo que nos toca, esforcémonos, por supuesto que sí. Hay una parte que nos toca a nosotros que Dios no la va a hacer, pero hay otra que es Él el que tiene que hacerla. Pablo estuvo en el barco. Pablo fue el hombre que buscó de Dios. Pablo tuvo que hacer cosas. Pablo soportó los sacudones y los golpes de ahí adentro. Pablo soportó el maltrato. Pablo soportó el ser un preso. Pablo soportó que dijeran, matemos los presos. Pablo soportó que una víbora lo pique, pero nunca su mente ni su corazón se apartaron de Dios. Tampoco nosotros debemos apartarnos de Dios. Y apartarse no solamente quiere decir no venir a la iglesia. Uno se puede apartar de Dios simplemente no teniéndole en cuenta. Entonces, esta es una lección para nosotros. ¿Por qué motivo pasa lo que pasa? Porque Dios tiene un propósito. Esa es la forma que tenemos que pensar. Porque Dios quiere proponerse algo. Porque Dios quiere mostrarme algo. Dios quiere revelarme algo y me va a hacer pasar por ciertas cosas para que yo las descubra, para que Él me las muestre, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, dijo Jesús. No sé lo que pueda pasar a tu alrededor, no sé si hay cosas que por ahí vos no te puedas explicar, pero de algo estoy seguro, el Señor te las va a revelar y las vas a ver clara como la luz del día. Porque Dios no quiere que seamos ignorantes, Dios quiere que seamos sabios. Dios no quiere que tengamos nada oculto, Dios quiere que nosotros podamos descubrirlo, verlo todo. Y únicamente podemos ver todo a través del Espíritu de Dios. Porque hay cosas que no pasan en el mundo material si antes no ocurren en el mundo espiritual. Y Dios quiere que nos metamos en ese mundo para combatir donde hay que combatir, en el Espíritu y no en la carne. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso David le dijo a Goliat, vos venís contra mí con carros y caballos, pero yo voy contra vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es muy diferente la actitud espiritual. Y nosotros tenemos que dejar que el Señor nos respalde y tenemos que movernos en el poder de Dios. Y no en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que nos parece. Nuestra opinión tiene valor, pero en las manos de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Toma esta palabra como un manual para tu vida entonces. Que Dios te bendiga.